Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Más allá del crimen. Espero que hayáis tenido unos meses tranquilos, que hayáis disfrutado del verano y del insoportable calor, que cada año vamos a peor, y sobre todo que estéis ya preparados para esta segunda temporada que, tal y como me habéis pedido en la encuesta que os planteé en mis redes sociales, se va a centrar más en lo paranormal, en lo inexplicable. Esto no quiere decir que no vaya a cubrir historias como venía haciendo hasta ahora. De hecho, muchos de vosotros me habéis propuesto temas, los cuales he anotado y por supuesto pienso cubrir. Mencionaré en cada episodio a la persona que lo haya propuesto, sobre todo para daros las gracias por ello. Este año he realizado un pequeño cambio en cuanto a la periodicidad y a lo que va a ser público, lo que será para mecenas y todo eso. Me he tomado la libertad de robaros un pequeño minuto para dejároslo claro desde el principio, al ser este pues el primer episodio de la segunda temporada. A partir del segundo episodio, esta sección la omitiré para entrar directamente en materia, pero tendréis toda la información en la descripción del canal y en todos y cada uno de los episodios que se publiquen. Dicho esto, la estructura del programa queda de la siguiente manera. Todos los lunes, un episodio nuevo de la temporada. Serán los episodios que correspondan a la temporada 2 y todos serán gratuitos. Estarán disponibles en las principales plataformas de podcast, en YouTube y en Patreon. Todos los viernes habrá o bien un exclusivo o un especial. Los episodios exclusivos se publicarán en viernes alternos, es decir, 2 cada mes, empezando por esta misma semana, y será contenido al que podrán acceder los miembros de iVoox Plus, mis mecenas, obviamente, los miembros del nivel True Crime Lover de YouTube y los miembros de Patreon. Los otros 2 viernes alternos del mes habrá un episodio especial al que podréis acceder si sois miembros del nivel Premium de YouTube y los de Patreon. Estos últimos además tendrán una mención especial al final de todos y cada uno de mis podcasts o vídeos, depende desde donde estéis accediendo. Explicado ya esto, vamos a lo realmente importante. Arrancamos hoy 11 de septiembre, día en el que se cumplen 22 años de los atentados de Nueva York. Me ha parecido una buena fecha, no para contaros lo que ocurrió ese día, que a estas alturas ya todos lo sabéis, sino para hablar de la vida más allá de la muerte, tras los terribles ataques a las Torres Gemelas. Y aunque si bien hubo más ataques ese día, las historias de hoy se quedan en el World Trade Center. Quiero pedir antes de nada respeto por los protagonistas de las historias que os voy a contar hoy aquí. Si bien habrá gente que no crea en ello, no está de más escuchar lo que tienen que contarnos, porque igual que tampoco sabemos si es cierto lo que se cuenta, tampoco sabemos si no lo es. Para la gente sensible a estos temas, que ha vivido y experimentado cosas inexplicables, como yo misma, es muy difícil contarlo sin que la mayoría de la gente se quede en shock o se eche unas risas a tu costa, que igual de adulto hasta lo llevas bien, pero sobre todo cuando eres aún niño, ¿no? Cuando tu cerebro está aún por formarse, no poder explicarte bien o que no te entiendan bien resulta un poco frustrante. Dicho esto, vamos a empezar. No quiero contaros todo lo que aconteció el 11 de septiembre del año 2001, pero para empezar este podcast es necesario que resumamos los sonidos de ese fatídico día. We just had a plane crash into Alpha 4 of the World Trade Center, transmit a second alarm, and start relocating companies into the area. Are they going to be able to get somebody up here? Of course, man. We're coming up to you. Well, there's no one here yet, and the floor is completely engulfed. We're on the floor, and we can't breathe. And it's very, very, very hot. So how many people where you're at right now? Like
5 people here with you. I'm on the 83rd floor. I'm gonna die, aren't I? No. Say I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. Stop. Think positive because you gotta help each other. I can smoke and you can find me through the nose. I want to be somebody. Open the financial center. Keep windows, keep breaking windows. FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that some a plane... very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you, though, at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. We're just getting reports in now that a plane has crashed into the World Trade Center. En Fresh Kills trabaja Joe, un sargento que aspira a ser teniente. Viene del Departamento de Policía de Nueva York y es transferido al vertedero de Staten Island justo tras los ataques terroristas. El vertedero de Staten Island, conocido como Fresh Kills, era el lugar al que los escombros de las Torres Gemelas eran llevados. Allí se entremezclaban el acero de los edificios, objetos personales de las víctimas, ordenadores, restos humanos. Muchas veces los restos no se encontraban sueltos por piezas, sino que aparecían fundidos con otros objetos. Fresh Kills era el sitio al que todo, absolutamente todo lo que provocaron los ataques de los dos aviones era llevado. Pensad también en coches, camiones de bomberos, de policía. Todo lo que el derrumbe de las torres ocasionó estaba allí. Manhattan tenía que quedar despejada cuanto antes para ofrecer una sensación de vuelta a la normalidad, por muy triste que suene. El centro financiero de la ciudad tenía que ser reconstruido cuanto antes. La zona cero fue considerada un ataque para la salud, pero el acero de las torres no, que fue vendido a otros países como la India, donde se han construido edificios con él, como un colegio, un centro comercial, una nave de mantenimiento de vehículos. Todo lo que se podía vender se vendía y todo lo que no iba a Fresh Kills. El único puesto que había libre allí era el de sargento, a pesar de haber otro también en el mismo emplazamiento. Lo suyo es que haya, además de un sargento, un teniente, pero en este caso no. Joe no consigue el ascenso y no se traslada al vertedero como teniente, sino como el sargento que es. Trabaja de lunes a sábado en jornadas de más de 12 horas. Su turno es de 4 de la tarde a 4, 5 o 6 de la mañana. Una noche, como tantas otras, Joe se encuentra patrullando el vertedero cuando a lo lejos observa una figura. Parece un hombre trajeado y lleva un maletín en la mano. Una silueta negra al que no consigue poner cara. Un hombre andando por el vertedero como si fuera a trabajar a la oficina. Joe presta un poco más de atención. ¿Qué hace un señor allí a esas horas? Pero Joe sabe que lo que está viendo no es un señor perdido, o alguien que busca desesperadamente los restos o algún objeto de valor de un familiar querido desaparecido el 11 de septiembre. Joe sabe que lo que tiene delante es una presencia, lo entiende perfectamente, no está nervioso, no tiene miedo. No es la primera vez que este policía maduro experimenta un hecho así. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Os voy a contar hoy 3 historias. Como siempre, comenzamos.
Joseph Lani, al que todos conocen como Joe, es un niño especial. Desde muy pequeño experimenta situaciones que le es difícil explicar, pero no entender. Tiene una sensibilidad muy desarrollada y es capaz de percibir, llamémoslo, ciertas frecuencias. No es algo al que le preste demasiada atención, pero vive con ello. No es el único de la familia al que le ocurre esto. Su abuela es capaz de predecir cosas, de ver el futuro. Cuando su abuela dice que va a pasar algo, pasa. Por lo tanto, para Joe, tener estos episodios en los que experimenta cosas es algo normal o habitual. Recuerda desde muy niño ver a su gato recientemente fallecido a los pies de su cama, como si nunca se hubiera marchado. Joe no tiene miedo, todo lo contrario. Cree entender que están ahí para comunicarse con él, pero como os digo, no es algo a lo que le preste demasiada atención. Las cosas simplemente pasan y ya está. Cuando se va haciendo más mayor, Joseph se interesa bastante por el mundo del tarot y acude de vez en cuando a que le echen las cartas. Una de las tantas cosas que le dicen estos tarotistas y que se le queda grabada es que va a trabajar con camiones y grúas. El policía no lo encaja porque ¿qué tiene que ver eso con lo que él hace? Piensan que tal vez cuando se jubile como policía puede que trabaje pues en algo de seguridad, en algún sitio donde haya camiones y también grúas, y que no pasará de sargento. Joseph quiere jubilarse pronto, no le encaja eso que le dicen. Ve a sus abuelos jubilados viendo la televisión juntos y piensa, qué gozada de vida sin tener que trabajar más, tranquilo en tu casa viendo la televisión, en cuanto pueda me jubilo. Y mientras tanto, Joe se dedica en cuerpo y alma a su puesto de policía en Nueva York. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Joe está durmiendo. Le despierta el teléfono que no para de sonar. Al otro lado, su mujer. ¿Te has enterado de lo que ha pasado? Un avión se acaba de estrellar contra una de las Torres Gemelas. Son las 8:46 de la mañana. Joseph está alucinando. No se lo cree o no se lo quiere creer, como a muchos de nosotros si nos lo cuentan ahora. Para todos aquellos que vivimos ese día y que recordamos perfectamente dónde estábamos en aquel momento, porque todos los recordamos, ¿verdad? Yo trabajando en Iberia en el aeropuerto de Barajas. Imaginaos con el tema el tema de los aviones. En fin, esto era algo pues que si no lo vemos en televisión no nos lo creemos. Joe piensa que tal vez ha sido un accidente de una avioneta que ha impactado contra una de las torres, pero pronto se cuenta que se trata de un avión de pasajeros, un vuelo regular. Un avión de American Airlines, el vuelo 11, que viajaba de Boston a Los Ángeles, había impactado de lleno contra la torre norte del World Trade Center. Fue poco después, a las 9:03 de la mañana, cuando el vuelo de United Airlines, el vuelo 175, con origen Massachusetts y destino Los Ángeles, se estrelló contra la segunda torre, esta vez contra la torre sur. Y esta vez medio mundo está ya pendiente del televisor, intentando entender qué ha pasado con el primer avión, como hace Joe desde el sofá de su casa, cuando el segundo avión impacta. No es una película de acción ni hay efectos especiales, esto es muy real. Parece una película de la que millones de personas fuimos testigos, como también lo fue Joe, que no puede despegar sus ojos del televisor. A pesar de que ese día no trabaja y como hicieron muchos miembros del cuerpo policial o sanitarios, bomberos, que no estaban de servicio ese día, Joseph coge su coche y conduce hasta Manhattan. Lo que vivió allí fue el horror. La zona, declarada zona cero, se había reducido a unas cuantas toneladas de escombros, llevándose consigo la vida de unas 3.000 personas. Tras rescatar a una veintena de supervivientes que solo consiguieron durante las primeras 24 horas tras los ataques y no encontrar a más personas con vida, todo es enviado a limpiar. El vertedero de Staten Island, a unas 25 millas, unos 40 kilómetros en coche desde Manhattan, es el sitio elegido o el vertedero elegido para llevar toda la chatarra que queda tras conseguir retirar los restos humanos que sí eran visibles. Todo lo demás fue a parar al vertedero o se vendió como chatarra.
En Staten Island hacían falta empleados. La zona tenía que ser revisada minuciosamente para conseguir restos humanos, identificarlos y poder así darles eterna sepultura. Más de 19.000 restos humanos fueron encontrados. Algunos en trozos y otros fundidos con objetos de oficina, como si las almas de algunas personas estuvieran ya por siempre vinculadas a lo que ocurrió ese día. Joe sueña con ser teniente y cuando le llaman para formar parte del equipo de Fresh Kills no se lo piensa dos veces. Le da igual que no le den el puesto de teniente, si requieren un sargento, ahí va a estar él. Su primer día en Fresh Kills es muy revelador. Lo primero que ven cuando llega a la zona son camiones y grúas, muchos camiones y muchas grúas. En ese momento sabe que es su destino. Recuerda al tarotista que le había mencionado eso de camiones y grúas y de inmediato entiende que ese sitio es donde tiene que estar. Pasa horas en el vertedero, más que con su familia. Son meses de mucho estrés, de muchas emociones. Es el supervisor del terreno, trabaja mano a mano con detectives, bomberos, buscando todo lo que pueden. A pesar de lo que supone un trabajo así, Joe entiende que es lo que tiene que hacer, porque alguien tiene que hacerlo. Trabaja 12 horas o más diarias. Una noche que Joe está de patrulla por la zona, observa a alguien a lo lejos, andando entre las ruinas. Cuando se acerca con su coche, esa persona ya no está ahí. El sargento entiende que es un alma perdida. Era una figura oscura, como vestida con traje y andando con un maletín. Al contrario de entrar en pánico o morirse de miedo, Joe lo que hace es sentarse en los camiones, en los restos de la tragedia, y dice sentir y ver las almas de algunas de las personas que perecieron ese día. No se queda callado, se lo comenta a un superior que le dice no querer saber nada, que él baja las persianas por las noches de su tráiler cuando duerme allí y que va a hacer como que no ha escuchado nada de lo que le ha contado Joe, pero que está al tanto de todo lo que pasa. Son días, meses de muchas emociones. Joseph sufre un infarto. Increíblemente termina en una mesa de quirófano, un frío día de invierno, tal y como su tía años antes, algo que él siempre recuerda como algo traumático y para lo que piensa, ojalá no acabe yo así, abierto en canal en un frío día de invierno. En este caso parece que la historia se repite. Mientras está siendo intervenido, Joseph tiene una experiencia de vida cercana a la muerte. No ve un túnel de luz ni a nadie esperándole al final. Reconoce a su tía fallecida, a su abuela, a su abuelo, a uno de sus tíos y a algunos miembros más de la familia junto a él, junto a su cama. No habla con ellos, pero sí se comunica. Como por una especie de telepatía, entiende lo que le quieren decir, antes de abrir los ojos y volver a la vida. Pero antes de hacerlo, observa el número 115. A Joseph, por suerte, le dan el alta a los pocos días, pero debido a su condición física es prejubilado a la edad de 42 años. Se jubila pronto, tal y como él siempre había querido. Parece que sus predicciones y visiones de cuando es un niño pronto empiezan a cobrar sentido. Se jubila como sargento y joven como le habían predicho años atrás. El médico le cuenta a Joe que durante su intervención temieron por su vida. Tuvieron que resetearle el corazón, si es que se puede usar este término. La hora del reseteo, entre comillas, fue la 1:15 de la madrugada, 115, 115, el número que ve antes de despertar. Es a raíz de esa experiencia cercana a la muerte que Joe empieza a experimentar fenómenos paranormales. Todas las mañanas, cuando baja a desayunar a la cocina, se encuentra con que el reloj que tienen allí colgado marca las 08:46, la hora a la que el vuelo 11 de American Airlines impacta contra la Torre Norte. El hombre pone el reloj en hora nuevamente, pero al día siguiente vuelve a estar en las 08:46. Esto le pasa durante varios días seguidos. Cambia hasta la pila, pero nada cambia. El reloj vuelve a marcar las 08:46. Una noche Joe está viendo la televisión cuando de pronto una sombra que pasa por delante de la lámpara de pie que tiene en el salón oscurece la estancia. Sabe que algo está pasando, lo siente y hasta casi puede verlo. El epicentro de toda la actividad está en su cuarto de música, donde toca la batería. Allí es donde realmente nota y siente todas estas presencias que él cree son almas de las Torres Gemelas, que intentan ponerse en contacto con él. Las luces se encienden y se apagan solas. No es que solo lo note y lo sienta, es que habla con ellos.
Joe recuerda especialmente a un bombero fallecido el 11 de septiembre. Puede oler el quemado de su uniforme. El bombero le da su apodo. Joe lo escucha perfectamente. Busca entre todos los fallecidos ese día y consigue dar con la identidad de este hombre. Reconoce que nunca le ha dicho nada a la familia por cómo se lo pueden tomar después de tantos años. Joe no tiene miedo, sabe que las presencias que le acompañan y que hasta su mujer Carol es capaz de escuchar en multitud de ocasiones están ahí porque necesitan de alguien que les haga de puerta con este mundo para poder expresar así como se sienten, sentir que son escuchados y poder contar en cierto modo su historia antes de convertirse en seres de luz. Muchos le cuentan cómo fallecieron, le dan datos de sus vidas que muy pocas personas saben, datos como el número de su camión, los sitios donde estaban destinados. No ha hablado con la familia de este bombero, pero otras muchas familias sí le han contactado para que les ponga en contacto, valga la redundancia, con sus seres queridos que perdieron la vida el trágico 11 de septiembre. Es consciente de que hay personas que no creen en esto, que piensan que busca la información previamente en Google. En una ocasión a uno le contestó, y en Google sale también el perrito pequeño blanco que tenía tu madre, que era luterana y que tú solías recoger el comedor. Y esta persona pues ya evidentemente no sabe qué contestar. Y en otras ocasiones le dijo su mote de niño pequeño a un señor que le dijo que no creía en estas cosas. Y tan pronto se lo dijo, cambió de opinión. Joseph Lani ha escrito un libro, Corriendo con los toros, la carretera a Fresh Kills, un viaje a lo paranormal. Está disponible en Amazon, solo en inglés por si os interesa. Tiene la versión Kindle y el formato libro. Hace 2 años Joe comentó que estaba trabajando en otro libro, pero a día de hoy no hay un segundo libro publicado. Lo que sí ha publicado son fotos que ha sacado en su casa, fotos en las que no deberían salir, no sabría si llamarlo cosas, objetos, el caso es que se ven cosas. Él cree que su destino estaba allí, en aquel vertedero, y que a raíz de los ataques terroristas y su condición de persona hipersensible, todo se desencadenó muy rápido. Su misión era experimentar lo que experimentó para poder servir de guía entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Muchas familias, después de hablar con sus familiares a través de Joe, ahora duermen un poco más tranquilas, sabiendo que al menos los tienen más cerca de lo que ellos se imaginan. ...28 de diciembre de 2004... Ese día viene al mundo el pequeño Cade. Es un niño muy querido, ya que su madre no puede tener hijos. Es un bebé milagro y la familia está feliz con su llegada. Desde muy pequeño le notan algo diferente. Su abuela le recuerda como un hombre en pequeñito. Empieza a andar antes de lo normal. Con tan solo 2 meses puede andar ya sujeto por los dedos de su padre. Empieza a hablar también a una edad muy temprana. A la edad de 3 años ya le recuerdan hablando con adultos, en plan conversación normal. Muy poquito tiempo después, Cade empieza a contar cómo es capaz de recordar cómo murió en su vida pasada. Tiene pesadillas. Se ve a sí mismo trabajando en lo alto de una torre, desde donde puede ver la Estatua de la Libertad, y cayendo al suelo. Se ve a sí mismo desde afuera y cuenta que es capaz de ver cuando su cabeza impacta contra el asfalto. La familia no entiende qué está pasando. Es raro y poco habitual que un niño de tan poca edad cuente cómo ha sido su vida pasada y mucho menos que hable de la muerte de aquella manera. A su madre se le pasa por la cabeza lo de las Torres Gemelas. Tal vez el pequeño ha visto algo o se ha enterado de algo y lo está recreando en su mente, pero sus padres saben que esto no es así. Es muy pequeño, pasa casi todo el tiempo con sus padres y nadie le ha mostrado nada sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre. ¿Cómo se les iba a pasar por la cabeza a un niño tan pequeño? Cade no ha estado nunca en Nueva York. Su familia no conoce a nadie que hubiera fallecido aquel día o que siquiera hubiera estado cerca de lo que ocurrió ese 11 de septiembre. Creen que todo es fruto de su creatividad.
Poco tiempo después, el niño se empieza a obsesionar con los aviones. Le daban mucho miedo, tenía pánico de los aviones y no podía más que estar obsesionado con ellos. Si escuchaba uno no quería salir a la calle, y mucho menos en una ciudad donde hay edificios por todas partes. Especialmente le tiene miedo a los edificios altos, le entran vértigos, se marea, se pone muy malo. Cade es muy pequeño, ya tiene 7 años. Sus padres dejan de darle importancia a lo que el niño cuenta, pero para esa edad ya es entonces pues cuando el niño empieza a pensar también que ya sabe hablar más, se expresa mejor, y es cuando realmente empieza a obsesionarse cada vez más. Empieza a tener pesadillas y a recordar. Los sueños son cada vez más vívidos y además Cade ya tiene, como os decía, un vocabulario bastante desarrollado y puede explicar claramente qué es lo que ve. En su mente se repiten las mismas imágenes una y otra vez. Está trabajando, se encuentra en lo alto de una torre. De pronto, algo impacta contra su edificio y se desata el caos. La siguiente imagen que ve es la de sí mismo cayendo al vacío, hasta impactar contra el suelo. Se recuerda cayendo estando vivo, no siente nada más porque sabe que en ese momento es cuando muere. No quiere llamarse Cade, es un nombre que dice que no es el suyo y les revela un nuevo nombre. Su familia sí sabe el nombre de esta persona, pero no han querido hacerlo público por los familiares de la víctima. Su madre busca en internet y pide ayuda en un foro para buscar a esa persona. Una mujer le da el nombre del que creen ser el hombre del que Cade habla. Su familia cree que con esto es suficiente. El hecho de haber contado su experiencia y de que el niño conviviera con esto le ha hecho ser un niño raro, el niño con el que nadie quiere jugar. Todo el que ha escuchado su historia se ha reído de él. Lo ha pasado realmente mal. Tienen que pasar página. Ya tienen toda la historia, pero ahora necesitan que Cade vuelva a ser un niño, que viva como un niño. Tiene ya 18 o 19 años y Cade ha dejado aparcada esta historia. Muchas veces la gente que consigue recordar vidas pasadas lo hace a una edad muy temprana. Los recuerdos se van disipando con el tiempo hasta quedarse en algo meramente anecdótico. La que sí sigue recordando su vida pasada es Claire. Lo tiene tan fresco como el primer día en el que recuerda que le vinieron a esas imágenes. Imágenes que se han ido repitiendo día tras día. Claire, al igual que Cade, es muy precoz en todo. Empieza a andar muy pronto, también a dibujar, a hablar. A la niña le encanta dibujar, lo hace desde que tiene 9 meses. A la edad de 2 años, y veréis que esta historia tiene similitudes con el caso anterior, la niña le dice a su madre que por favor deje de llamarla Claire, que ese no es su verdadero nombre. La madre no solo la llama así, sino también bebé. Claire ahora solo quiere que la llamen bebé. Tampoco quiere crecer, no quiere tener 4 ni 5, ella quiere tener 3, que son los años que justo acaba de cumplir. Lo pasa mal. Familiares cercanos la recuerdan llorando diciendo que no quiere crecer y que ella no se llama Claire. Y así pasaron unos años más. A la edad de 8 años, Claire y su madre tienen un viaje planeado a Texas para ir a ver a la tía de la niña y hermana de su madre. Poco después de comprar los billetes, la pequeña dice que no quiere volar, que le da miedo. Le da pavor meterse en un avión y a pesar de los intentos de su madre por explicarle qué es y cómo se siente uno viajando dentro de un avión, ella no está del todo convencida. ¿Qué puede pasar?, le pregunta a su madre. Que se estrelle contra un edificio, le contesta Claire, o bebé. Al igual que Cade, ella cuenta que se ve a sí misma dentro de un edificio cuando un avión impacta contra su torre. Recuerda ver un trozo de avión incrustado en uno de los muros del edificio desde dentro, desde donde trabajaba. Recuerda también un fuego y ya no recuerda nada más. Su madre le pregunta y le muestra un mapa. ¿En qué torre estabas?, dando por hecho que sería una de las torres gemelas,
pero la niña muestra el Empire State Building. Esto despista a su madre. Se recuerda con el pelo pelirrojo, ondulado y recogido como en una especie de moño. Tiene 2 hijas y recuerda el nombre de Rose. La ropa que lleva y el estilo de su pelo hace alusión a la moda o al estilo típico de los años 50. Nada que ver con los años 2000, cuando sucedieron los atentados contra el World Trade Center. Su madre no sabe ni siquiera de dónde ha podido sacar información de cómo se vestían y peinaban entonces. La madre empieza a buscar información en internet por si hubiera habido algo en el Empire State Building que hubiera hecho que su hija, ahora reencarnada en Claire, lo que la niña llevaba contando prácticamente desde que empezó a hablar. Es entonces cuando su madre descubre que el 28 de julio de 1945 una avioneta se estrelló contra el Empire State Building. 13 personas murieron debido al impacto, los 3 miembros que viajaban en la avioneta y 10 personas que trabajaban en la torre en ese momento. Su madre la lleva al edificio, suben arriba, quieren ver si Claire es capaz de recordar algo más. Ven fotografías del edificio de hace muchos años, pero nada hace alusión al accidente ni a las víctimas. Nada les recuerda ya. Los productores de un documental que grabó Claire le facilitaron una lista con los nombres de las 10 personas fallecidas y que trabajaban en el edificio aquel 28 de julio de 1945. Buscando entre la información de todas y cada una de las víctimas, un nombre: Anna Gerlach. Su madre se llamaba Rose, el nombre que ella recuerda, y era irlandesa, de ahí el pelo pelirrojo. Anna había nacido en Nueva York, ya que sus padres emigraron a Estados Unidos. Nació en torno a 1905 y tenía 2 hermanos y una hermana. Estaba casada y tenía 2 niñas. Eso también lo recordaba Claire, sus 2 hijas. Era secretaria y trabajaba en el Empire State Building. La chica encontró respuestas a lo que buscaba, ha podido cerrar el capítulo, pero no ha conseguido olvidar quién era, y mucho menos quién es ahora. Anna, bebé, Claire. Tres historias inexplicables, 3 casos relacionados con la tragedia. ¿Lo podemos creer o no creer? 3 historias que están ahí, junto con las historias de más de 3.000 personas que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001. Hoy, como cada año, les recordamos. Con esta música les dedicamos nuestro especial homenaje. 1 minuto de silencio que va por todas las víctimas para que sus historias no queden en el olvido. Mención especial a Russell Ferrer, miembro de mi Patreon. Un beso a todos. Nos vemos la semana que viene.